lo mejor en momentos, alguno pueda contar algunos momentos difíciles, pero el Señor envía su palabra y envía su palabra con promesas específicas. El Salmo 91 tiene cantidad de promesas, digámoslo de esa forma. Yo espero ayudarle a usted, ¿verdad? No solo a comerse el Salmo 91, como decíamos ahí en la sopa, ¿verdad? Sino poderlo dejar en el corazón. Y que cuando estemos en alguna situación podamos recordarnos, ¿verdad? Así fuertemente. Como por ejemplo el tema a todos menos a mí. ¿Quién recuerda el tema a todos menos a mí? No, nadie lo recuerda. A todos les puede suceder, pero a mí no me va a suceder. Entonces la palabra dice, caerán a tu lado, dice 1,000 y 10,000, mas a ti, dice, no llegará. Entonces bien podemos decir, a todos les va a pasar, menos a mí. A mí no tiene por qué pasar. Y decíamos que no es engreimiento, no es ser creído como o jactancioso, ni nada por el estilo. O sea, el salmista lo dijo, él lo habló, y no lo expresó de ser un hombre creído, lo expresó porque lo vivió. Y él dijo, ¿saben qué? Dice, a lo mejor yo vi caer a mi derecha 1,000, a mi izquierda 10,000, pero a mí nunca llegaron. Entonces eso es lindo oírlo, sobre todo hermanos, porque tiene que despertarnos a la fe en el Señor. Hoy vamos a seguir trabajando con el Salmo 91, porque hace mención y hace referencia a seres espirituales cuya misión, cuyo objetivo de hecho es guardarnos a cada uno de nosotros. Y cuando leemos el Salmo 91, cuando vamos ya al versículo número 10, dice 10 y 11, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, dice, ni plaga tocará tu morada. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Mira qué cosa más bonita, porque hace referencia a seres espirituales, repito, cuya función es protegernos, cuya función es guardarnos, cuya función es trabajar a favor. Luego vamos a leer ese versículo de aquellos, dice, que serán herederos de la salvación. Tenemos que entrar en ese aspecto a una dinámica de pensamiento bien distinta, bien diferente, en el sentido que estamos hablando de seres espirituales, de seres que nosotros no vemos, fíjese, no podemos tocar, pero que tienen una función específica. La palabra de Dios lo refiere, pues no está mintiendo, o sea, es verdadero. Los ángeles existen, ¿verdad? Y existen para guardarnos, para cuidarnos. En eso quiero contarles, hablando de los ángeles, dice que un siervo de Dios, un día dice, mi esposa y yo, no estoy hablando de mi esposa, estoy contándoles, dice, un día mi esposa y yo fuimos, dice, a la playa, aprovechando una tarde libre en una actividad en la que estábamos ministrando. Mientras nos bañábamos, nos alejamos un poco de la orilla y de pronto una corriente de agua nos arrastró, dice, a donde no podíamos tocar fondo. A lo mejor nos ha pasado, ¿verdad? Yendo a la playa. Dice él, cuando miré el rostro de mi esposa, vi el pánico, vi que el pánico la había arropado y la angustia igual, dice, se apoderó de mí en ese momento. Quise nadar hacia ella, pero la corriente me llevaba más y más lejos. Por un momento a mi mente llegó el pensamiento que de allí ya no salíamos. Pero de repente, dice, vi a un hombre con traje de baño amarillo y sus brazos cruzados de pie.
y el agua le daba en las rodillas cerca de mi esposa. Y le grité: Señor, por favor, sáquela a ella. Dice, me sorprendió que una sonrisa estaba en sus labios. Y se acercó despacio a mi esposa y la sacó. Fíjese bien, y la sacó. Cuando ella estuvo a salvo, algo me sacó, dice, a mí hasta donde podía tocar la arena. De pronto, o sea, los dos estábamos lejos de la orilla, los dos tomados de la mano y pálidos por el susto, comenzamos a caminar. Y cuando volteamos para agradecer a este hombre el haberla sacado, dice que ya no estaba. Era imposible que se hubiera movido tan rápido estando en la playa. Ese día me convencí que a veces los ángeles, dice en tono de broma, se pone traje de baño y también van a la playa. Y cuando van a la playa, dice, van a rescatar a los siervos de Dios, ¿verdad? De hecho, a lo mejor esto suene de allá, a alguien, pero usted pudiera contarme anécdotas referentes a su vida en particular y hablar, o sea, de cosas semejantes. Por ejemplo, yo recuerdo del caso de una hermana y ella lo contaba de esa forma. Dice que iba a ser operada, de hecho fue operada, nosotros lo supimos, pero cuando estaban en sala de operación, algo así, llegó un médico, dice un médico con una buena presentación, estuvo allí, la animó y toda la cosa, y dice que el ambiente se volvió muy lindo, o sea, muy de paz, muy tranquilo. Y todo salió bien. El asunto, dice, es que cuando a los días ella llegó para preguntar por ese médico con nombre X, dice que nadie le dio razón. Y todos dice que decían, pues mire, aquí no existe un médico con ese nombre. Y ella dice, pero si ahí ha estado, ¿verdad? Él me animó, él estuvo conmigo, él estaba así, pero aquí no existe. Entonces, dice la palabra del Señor, y esa es la parte importante, que los ángeles, fíjese, no son más que espíritus ministradores, enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y yo quiero que lo lea conmigo para que se dé cuenta que no estoy hablando más que de la palabra de Dios. Busque Hebreos 1:14. Entonces dice la palabra en Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores, hablando de los ángeles, enviados para servicio a los que a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces dice que son espíritus ministradores, enviados, dice, a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Entonces eso es bueno saberlo. Ahora, en el Salmo 91, y en referencia a todo este mensaje de protección que hay detallado en este salmo, de hecho se hace referencia, como decía, a los ángeles. Y dice los versículos que leíamos, dice, no te sobrevendrá mal, mire, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Mire, que te guardes en todos tus caminos. Quiero repetir eso. Dice
no te sobrevendrá mal, mire, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles, dice, mandará acerca de ti, o cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Todos tus caminos. Luego dice, en las manos te llevarán, y eso yo no lo había visto así, dice, en las manos te llevará. ¿Quién nos llevará en las manos? Los ángeles. En las manos te llevarán, porque viene hablando de los ángeles, para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjese. Y esa figura a mí me da la idea de cuando nosotros, ¿verdad? Como padres, y viendo las circunstancias o lo físico o lo pedregoso, lo que hacemos es levantar a nuestros niños, a nuestros hijos, y nosotros los pasamos, ¿verdad? De manera que ellos no sean afectados. Y esa es la figura que está ahí. Dice, en las manos te llevarán los ángeles. Dice, para que tu pie no tropiece en piedra. Mire qué cosa más bonita. Luego dice sobre el león y el áspid. Yo ahí, trabajé, busqué, áspid dice que es una víbora venenosa. Dice sobre el león, vas a pasar arriba del león, vas a pasar por arriba de la víbora. Y luego dice, hollarás al cachorro de león y al dragón. Hollar es humillar, ¿verdad? O sea, vamos a pasar por encima de ellos y ellos a lo mejor van a desear destruirnos, van a desear, o sea, el mal contra nosotros, pero no podrán, ¿verdad? No podrán. Entonces, captar, hermanos, esa parte, porque es muy linda en la palabra. Dice que eso es lo que hacen los ángeles. Lo que hacen tienen una función de protección y de cuidado, sobre todo con sus hijos. Amén, ¿verdad? Amén. En los Hechos de los Apóstoles, mire, en todo el Evangelio usted va a encontrar referencia a ángeles. No es solo un texto, sino muchos textos hablando de ángeles, ¿verdad? Entonces, ahí está ese mundo espiritual del cual nosotros no podemos verlo, no tenemos una referencia física de ellos, pero sí tenemos una referencia espiritual. Amén. No tenemos una referencia bíblica, física, perdón, en el sentido de, fíjese que ahora, ¿verdad? Que venía en el bus, se montó un ángel, ¿verdad? No podemos hacer eso, no podríamos decir, pero sí tenemos una referencia espiritual, en el sentido que la palabra de Dios lo dice, y en ese aspecto, o sea, pueden pasar muchas cosas afirmando lo que la palabra de Dios establece. Entonces, lo que quiero dejarles a cada uno de ustedes es el hecho de saber y entender que como una forma de extensión, ¿verdad? O sea, del poder de Dios a favor de cada uno de nosotros, sobre los ángeles de Dios está encomendado el que cuide la vida de sus hijos. Amén. Entonces usted no diga, yo estoy solo acá. No estoy solo. O sea, hay ángeles cuidando su casa. Hay ángeles cuidando su negocio. Hay ángeles cuidando su entrada. Hay ángeles cuidando su salida. Fíjese. Amén. Entonces, es lo que dice la palabra. Mire, como quien dice, para ver lo que sucedía, ¿verdad? En los Hechos de los Apóstoles. Dice, y aún en las ciudades vecinas, Hechos 5:16,
venían muchos, en la ciudad vecina, muchos venían a Jerusalén, dice, muchos venían a Jerusalén, fíjese usted, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Mire, situaciones duras, situaciones difíciles que de hecho a nosotros a lo mejor no nos pasa, que nos metan a la cárcel por andar predicando la palabra del Señor. A ellos les pasó. Dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel. Y luego dice, mire, más un ángel del Señor abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad todas las palabras de esta vida. Y hablando de los hechos, nosotros vamos a encontrar referencia, fíjese bien, de ese movimiento, o sea, angelical alrededor nuestro. Que de hecho nosotros, repito, no tenemos conciencia, pero el hecho de que no tengamos conciencia no implica que no es verdadero. Lo que tenemos que hacer es ser más sensibles, creer la palabra de Dios y poder decir, bueno, no estamos solos, sino hay toda una cantidad de ángeles que han sido puestos, ¿verdad?, para guardar mi vida en el Señor. Amén. Entonces la expresión o la incógnita es, y yo creo que es el punto que nos interesa, ¿cómo tener la certeza o seguridad del auxilio de ángeles cuando se trata de cuidar o proteger a sus hijos? O pudiéramos decir cuando se trata de cuidarme, ¿ya? Cuidarme. Y una de las cosas que yo entiendo es que debemos tener el cuidado de andar en sus caminos, como para saber exactamente que vamos a tener el respaldo del Señor en todo lo que nosotros andamos haciendo. Como quien dice, hermanos, o sea, que si nos ocupa, ¿verdad?, es, o sea, una vida de desobediencia, no estemos esperando, o sea, que el Señor nos guarde en tales circunstancias. O lo que yo les cuento de Joe Rosa, ¿verdad?, ese predicador, ojalá que algunos de ustedes lo conozcan, es muy chistoso, ¿verdad?, pero comunica muy bien la palabra del Señor. Entonces Joe Rosa dice que cuando él no era cristiano, él se iba, dice, antes de ir a robar, porque es lo que hacía, robar, se iba y se detrás de algún edificio y ahí le decía, Señor, ¿verdad?, yo te pido que hoy que vaya a robar todas las cosas me salgan bien. Entonces, eso no puede ser, o sea, no puede ser, o sea, que invoquemos el favor de Dios cuando lo que andamos haciendo es todo lo contrario a lo que el Señor nos demanda. O sea, eso es importante saberlo. Mire lo que dice la palabra. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, le guarda, Dios le guarda, y el maligno, dice, no le toca. Esa ya la habíamos leído, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿qué hace el Señor para evitar que el maligno no nos toque? Fácil, nos entrega al cuidado de sus ángeles, ¿verdad? Pero fíjese lo que está diciendo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, como quien dice, Dios le guarda. Dios le guarda. Y si Dios le guarda, el maligno no le toca. Entonces yo no puedo estar andando en el Señor y teniendo miedo que algo me ocurra. Eso es algo que nosotros tenemos que superar. Una cosa importante, fíjese bien, para que usted supere la parte del temor, es
y que de hecho no lo hacemos, es cuestione el temor. Cuestiónelo. Muchas veces o comúnmente solo lo liberamos. Como quien dice, bueno, si siento miedo, entonces lo que voy a tener es miedo. Pero casi nunca nos estamos preguntando, fíjese bien, si ese miedo que andamos llevando tiene una justificación o no tiene ninguna justificación. Hay veces solo son sentimientos, algo pasa, pero nosotros ya tenemos miedo. Y la pregunta, bueno, ¿por qué tengo yo miedo de cosas que están sucediendo tan lejos? Y el hecho es que nunca, acostumbro para mí mismo el estarme cuestionando. Si lo que estoy sintiendo, repito, tiene una justificación o no la tiene. Obvio, ¿verdad? O sea que si conocemos el Salmo 91, nunca vamos a justificar el miedo. Nunca vamos a justificar el temor. Porque para cada una de esas cosas hay una verdad, fíjese, mucho más grande cuando se habla de la protección del Señor. Como lo que decía el salmista, ¿verdad? O sea, vendrán, dice, 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no van a llegar. Entonces, es difícil, como quien dice, que en la vida de un hijo de Dios esté justificado el temor. O como quien dice que usted lo esté aprobando o afirmando, como cuando usted dice, sí, es que yo tengo temor porque los enemigos que tengo son mucho más grandes. Y la verdad es que no hay nadie más grande que el Señor. Eso es algo importantísimo. Antier, el día lunes yo iba con alguien para Huachapán. Entonces íbamos platicando de esa parte. Y a mí se me sale decir, ¿sabe qué? Hermano, quiero decirle una cosa que debemos de amarrarla nosotros dos. Nunca Dios ha perdido el control de ninguna situación. Nunca. Sí, es cierto, o sea, permite algunas cosas, permite algunas circunstancias, pero nosotros no podemos decir de esas circunstancias que Dios fue vencido. Nunca Dios va a ser vencido, o sea, por nada ni por nadie. O sea, Dios es Dios en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Él sigue teniendo la autoridad, Él sigue teniendo el poder, Él sigue teniendo la honra, Él sigue teniendo la gloria, de Él es la riqueza, de Él son todas las cosas. Fíjese bien, todas las cosas. Y eso es importante. Porque de repente, o sea, nosotros le cedemos el poder a otros. Le entregamos el poder a otros. Le damos la autoridad a quien no tiene la autoridad. Pero yo lo que entiendo o lo que capto es que mi sistema de pensamiento para mí mismo no cambia, no ha cambiado, no ha variado. La verdad de Dios no me está impactando. Me está dejando igual. Y eso no puede ser. La verdad de Dios me tiene que impactar, me tiene que cambiar, me tiene que poner en una posición distinta, en una posición bien diferente. Cuesta, por lo débil, por lo frágiles que somos. Un día estamos creyendo que de Dios tiene todo el poder, como en este momento. Pero más tarde, o sea, cuando vayamos a ese cruce, a lo mejor ya no vayamos con la misma sensación de que Dios tiene todo bajo control, ¿verdad? Pero eso no significa que Dios no lo tenga. Dios sigue teniéndolo y Él sigue teniendo toda la capacidad para guardarnos cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la situación que nosotros vivamos o atravesemos. Amén. Entonces Dios nunca pierde el control. Eso es algo que me gustaría lo dejáramos en nuestra mente. Dios nunca pierde el control. No puede perder el control. El día que pierde el control ya no es Dios. Se acabó Dios. Hay otro Dios más grande. Pero nuestro Dios, por eso dice la palabra, es altísimo. El altísimo. El que es más alto que todos los altos que nosotros conocemos.
Y no solamente es alto, sino que dice que es omnipotente, todopoderoso. Él es el que tiene todo el poder. Amén. Entonces, ahí estamos. Ahí estamos. Lo que tenemos que hacer, cómo tener la certeza o seguridad del auxilio de los ángeles, lo que tengo que hacer es entender para mí mismo que siempre debo de andar caminando en el Señor. Amén. Y si ando en el Señor, Dios tiene el control de toda circunstancia y de toda situación. Amén. Mire, le voy a contar otra de esas pasaditas que la palabra dice. Imagínense cómo era esa manifestación. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche dice que estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Mire usted, durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Mire, como para, la palabra de Dios es lindísima. Cómo detalla, cómo va describiendo. Tiene una capacidad para detallar todo lo que estaba alrededor. ¿Para qué? ¿Verdad? Para que nuestra imaginación pueda enfocar bien lo que estamos hablando. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire usted si no estaba, como quien dice, bien cuidado, pero por, digámoslo así, sus enemigos. Y oiga bien, dice, y aquí se le presentó un ángel del Señor. ¿Sabe que eso es lindísimo? Porque no dice una cantidad de ángeles, sino que dice un ángel. Un ángel. Comparado como quien dice, es suficiente un ángel para la custodia de soldados, para las cadenas y otros dos guardas más allá afuera. ¿Qué tantos ángeles necesitaremos cuando se presenta una situación, fíjese bien, en que amerite el librarnos de esa situación? Y de hecho la respuesta es, mire, solo un ángel, suficiente. No necesitamos cantidad de ángeles, solo uno. Dice, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Vea usted. Y tocando a Pedro en el costado, mire, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas, dice, las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se le cayeron. Eso significa para mí que la cadena es una fuerza, o sea, en particular, ¿verdad? Que el hierro o el acero, no sé. Pero hay otra fuerza más poderosa que el hierro y el acero. Y es el poder del Señor destruyendo, abriendo lo que es natural. Él no tiene problema, fíjese, en alterar las cosas naturales. Él no tiene problemas. Las destruye como quiera. Las hace pedacitos. ¿Verdad? Eso me hace pensar en Pedro Picapiedra, pero sobre todo con Bambán. ¿Verdad? Cuando agarraba todo, la daba vuelta, todo, él no tiene ningún problema, tan chiquitillo y destruía todo, ¿verdad? Pero el Señor es tan grande, tan grande, tan grande, que lo que nosotros llamamos grande, como cadenas o acero, no son ningún problema para Él. Él las puede quitar en un momento, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, imagínense cómo es de grande. Póngase usted a pensar en toda esa parte, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Esto de cíñete y átate las sandalias es porque ellos usaban túnicas. Cuando la túnica no estaba amarrada con un cincho, entonces caían hasta el suelo. Pero cuando ellos se lo ceñían, es obvio que la ropa sube, ¿verdad? Entonces dice, cíñete porque vamos a caminar, vamos a salir.
para que tus pies, o sea, no se enreden en el vestido. Cíñete, dice, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Mire, y saliendo le seguía. Pero no sabía, miren, no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Qué cosa? Él estaba viendo, pero le parecía increíble. Yo no sé, o sea, si ustedes han vivido experiencias donde dice, no puedo creer que esté pasando esto. Y usted se toca y usted dice, ¿seré yo? ¿Verdad? El que estaré viviendo eso. Y algo así le pasó. Dice, ¿qué es esto? Dice, ¿estaré dormido todavía o ya me desperté? Parecía un sueño, una visión, dice. Todo lo que estaba viviendo. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. ¿Qué cosa? O sea, las puertas de hierro, como quien dice, se sujetan, saben que viene una autoridad y ellas solas se abren. Imagínense cómo es el poder de Dios, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Como quien dice que era real ese deseo de maldad que había en contra de Pedro. Pero mira cómo es deshecho por la oportunidad del Señor. ¿Para